Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente viernes. Un liberal rolea deuda, un liberal ahorra lo que ingresa, tampoco sube los impuestos y no crea nuevos ministerios. La cuestión de la deuda pública es un tema carísimo al debate público argentino y no es extraño verla utilizada como elemento arrojadizo para desprestigiar a tal o cual gobierno. Más aún, muchos de los gobiernos autoproclamados liberales han aprovechado su imagen en el exterior para endeudarse en dólares y así ganar tiempo o postergar ajustes necesarios. De esa manera el liberalismo local y la toma de deuda han quedado emparentados en el inconsciente colectivo y aunque los liberales repitan o compongan canciones despegándose del tema, la operación despegue no siempre logra su cometido. Para nuestra generación el caso más notorio del vínculo liberalismo y toma de deuda fue el gobierno de Macri, durante el cual se abrió un crédito por 57.000 millones de dólares con el FMI, de los cuales llegaron 45. Hasta el día de hoy el kirchnerismo insiste con ese tema cada vez que quiere atacar a sus opositores e incluso lo han utilizado para justificar la inflación del gobierno de Alberto. Viniéndonos rápido al presente, el desembolso de 12.000 millones del FMI al gobierno de Milei para salir del cepo volvió a alimentar el vínculo liberalismo-deuda ante los ojos de sus críticos y volvimos a convivir con la acusación de que se toma deuda para prolongar un modelo insostenible. El aumento de tasas de las últimas semanas alimentó estos fantasmas. Yo creo que el señor Milei es lo peor que le ha podido pasar a Argentina. Pero antes de seguir hablemos de algo muy importante. ¿Estás listo para una aventura que nunca se detiene? De la mente de un desarrollador argentino llega Id Slayer, un juego que combina lo mejor del género incremental con acción, estrategia y una estética pixel art encantadora. Con más de 10 millones de descargas en todo el mundo y disponible en 27 idiomas, Id Slayer te captura desde el primer clic. Explora un mundo lleno de secretos, desbloquea más de 200 misiones, supera 600 logros y potencia a tu personaje con más de 700 mejoras. Hay un árbol de habilidades enorme y mecánicas ocultas que vas a descubrir con el tiempo. Además, enfrentate a jefes, descubrí escenas cinemáticas únicas y disfruta de minijuegos que aparecen de forma aleatoria para sorprenderte en cualquier momento. Y lo mejor, jugalo donde quieras. Gracias al guardado en la nube podés pasar de PC a celular sin perder el progreso. Y lo mejor de todo es que está disponible totalmente gratis en Steam. Así que ya saben, si quieren jugar un ratito mientras escuchan de fondo a los herederos, esta es la mejor opción. Sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. Por su parte, el presidente repite cada vez que puede que le tocó heredar una economía con 5 puntos de déficit fiscal y 10 de cuasi fiscal, estos últimos con origen en la deuda contraída por el Banco Central. Aunque los afines al gobierno entienden que ambos déficits se solucionaron, no siempre se entiende cómo ni qué se hizo con esa deuda. Peor aún, aquellos que salen de la burbuja cada tanto habrán escuchado que el kirchnerismo dice que el gobierno hace contabilidad creativa y que el superávit es falso porque la deuda está escondida bajo la alfombra. Para colmo de males, cuando ambos mundos se cruzan es como el choque de una fuerza imparable con un objeto inamovible y se dan los intercambios más inconexos de la historia porque cada parte defiende su posición desconociendo totalmente la otra. Como resultado de esto, cada sector político se va del intercambio pensando que el otro vive en Narnia, miente u opera. Y aunque puede que haya algo de eso, que esto ocurra pasa en parte porque el traqueo de la deuda pública tiene varias aristas y diferencias metodológicas respecto a cómo computarla. Seguir la evolución de la deuda no es fácil y cada tribu elige la parte que prefiere para avanzar su propio argumento y atacar a los del otro. La idea de los próximos minutos es tratar de hacer un repaso a grosso modo de la evolución de la deuda durante el gobierno con la tesis de fondo de que el país se está desendeudando o al menos no se está endeudando a un nivel insostenible. Para ello hay que empezar por los informes de deuda pública del INDEC que se publican todos los meses y que ustedes pueden encontrar buscando datos mensuales deuda. Allí luego van informes y llegan a este PDF de 8 páginas con algunos números claves. En este a su vez pueden encontrar unas tablitas como esta que muestra la evolución mensual de la deuda. Y esta que muestra la evolución en lo que va del año. Por ejemplo, en junio la deuda pasó de 461.000 a 465.000 millones y en lo que va del año cayó de 466 a 465. Esto sirve para tener dimensión de algunas cosas. Por ejemplo, visto en perspectiva, el famoso préstamo del FMI a Macri, el cual se le adjudican todos los males del mundo, constituye a duras penas el 10% del total de la deuda del Tesoro. Y los 12.000 millones que le giraron a Milei para salir del cepo, algo así como entre un 2 y un 3%. Obviamente el kirchnerismo argumenta que no es lo mismo la deuda contraída en el extranjero que la contraída localmente porque a los de adentro los podés garcar y a los de afuera no. Obviamente que no lo ponen en esos términos y en su lugar hablan de los condicionamientos y la soberanía en las políticas públicas. En los hechos, Argentina se ha cansado de desconocer las condiciones del fondo y las condiciones del fondo no son mucho más que el pedido de que ahorres unas monedas para devolverlo prestado y no emitir como un enfermo.
Volviendo al tema del video, cuando uno mira el gráfico de la evolución mensual se encuentra con que ha habido un crecimiento en los últimos 12 meses equivalente a 23.000 millones y si ampliamos la mirada al mes previo a la asunción de Milei vemos que ese crecimiento ha sido de 40.000 millones. En términos porcentuales, más o menos un 10% de crecimiento de la deuda bruta del Tesoro. Es importante reiterar que la deuda está medida en dólares, motivo por el cual las devaluaciones licúan la deuda en pesos y te achican el monto. Como contrapartida, la estabilidad del dólar te hace crecer la deuda si esta acumula intereses en pesos. Por ejemplo, vemos como la deuda bruta pasó de 423.000 a 368.000 posdevaluación de diciembre. Así como buena parte del crecimiento durante el 2024 se debió a que mientras el dólar oficial aumentó solo de 830.046 de enero a diciembre, la inflación acumulada fue del 117%, o sea, digamos una devaluación del 26% contra una inflación del 117%. Como una parte de la deuda paga intereses según la inflación, en contextos donde esta le gana por mucho al aumento del dólar, la deuda en dólares también crece. Para los que se preguntan por el préstamo del fondo, se ve acá en la evolución de marzo a abril de las columnas verdes, aunque la deuda total no varió mucho porque se usó para cancelar deuda que el Tesoro tenía con el Banco Central. Recordarán aquel debate sobre si aumentaba o no la deuda. La deuda externa aumenta y la neta también, pero la bruta se mantiene igual porque se canjeó una deuda por otra. En los hechos, los dólares fueron a parar a la bóveda del Banco Central para robustecer las reservas. Y ya que llegamos al Banco Central, pasemos a la otra mitad de la película. El Banco Central, mítico dispenser de polenta de Reconquista 266, muestra la contracara de lo sucedido con la deuda del Tesoro. Así, mientras la deuda del Tesoro aumentó 40.000 millones de dólares en lo que va de la gestión Milei, la del gigante de sémola de maíz se redujo en un monto cuya magnitud varía según ciertas premisas, pero que de mínima es equivalente a 40.000 millones. ¿Cómo se logró esto? Trasladando la deuda del Banco Central al Tesoro. Así, entre mayo y julio del 2024, como parte de la fase 2 del programa de estabilización, el Tesoro comenzó a hacerse cargo de los pasivos remunerados del Central, canjeando los pases por LECAPS y LEFIs. Esto se puede apreciar en la evolución de la deuda del Tesoro, así como observando los números del Banco Central. Por caso, si vamos a la sección estadísticas del Banco Central y buscamos pases pasivos, vemos como los pases pasaron de 35 billones en mayo del 24 a 0 2 meses después. Si miramos los pasivos en noviembre del 23, nos encontramos con alrededor de 25 billones de pesos, que a la cotización de noviembre eran como 70.000 millones de dólares. Todo eso primero se licuó con una tasa por debajo de la inflación y luego se trasladó al Tesoro, como mostramos en la imagen anterior. Como vemos, aunque los montos totales están en discusión y dependen de premisas varias como la cotización del dólar o los momentos que uno elija para tomar las fotos, es falso que el gobierno esté endeudando a Argentina. Por el contrario, un gobierno que acumuló 10 billones de pesos de superávit durante 2024 y que va camino a repetir en 2025 difícilmente esté tomando nueva deuda porque no la necesita. En todo caso, se está refinanciando la deuda heredada que sí tuvo origen fiscal, que no puede desconocerse sin caer en default o volar por los aires y que no ha aumentado como porcentaje del producto. Por el contrario, si Argentina crece este año 4 o 5 puntos manteniendo la deuda constante, esta habrá caído como ratio del producto y Argentina mejorará su capacidad de repago. What is love, love, baby, don't hurt me. El desembolso del Fondo Monetario, el único que puede considerarse deuda nueva, continúa en el Banco Central o se usó para cancelar deuda vieja. Por todo lo expuesto, es falso que Argentina se esté endeudando, es falso que se vaya a una crisis de deuda y es falso que la Balubia entró por ese lado. Entró la Balubia ahí. Lo único que puede complicar el asunto es que el gobierno vuelva a caer en déficit, que sea necesario subir mucho las tasas para evitar una corrida o que la economía se contraiga demasiado. Si un kirchnerista los apura con el fondo, díganle que esa plata se usó para pagar deuda, que se acumularon 18 billones de superávit en un año y medio y que el último degenerado que eligieron aumentó la deuda en 40.000 millones para fiestas y gatos. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes. Y recuerden, un liberal odia la deuda y la odia tanto que la rolea. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima.